Hola, te saluda Sara Manchego y te doy la bienvenida a este nuevo episodio, donde conversaremos con Juan Pablo Sinaragua, founder y CEO de Laboral AI, una startup que viene revolucionando el esquema de la empleabilidad a nivel Latinoamérica. Nos explicará cómo debemos de poner la mente y la estrategia para ser parte de esta revolución con inteligencia artificial y con People Analytics. Bienvenido, Juan Pablo. Por favor, preséntate para nuestra audiencia. ¿Quién es Juan Pablo Sinaragua y a qué se dedica actualmente? Mucho gusto, Sara. Bueno, actualmente, como ya me presentaste, soy fundador y CEO de Laboral AI. En realidad, es un trabajo ya de más de 2 años con un equipo. Y Laboral AI empezó como una investigación que poco a poco fue iterando hasta convertirse en un producto que se valida y ahora ya está en una eh, etapa de volverse una empresa, ¿no? Yo llego aquí ya con más de 10 años que estuve en banca y eso me dejó muchas experiencias, pero creo que llegué a una etapa en la cual tal vez cuando tienes 20 años estás explorando y sin querer estás descartando algunas cosas, pero ya cuando pasas un poco los 30, eh, tienes más claro tu propósito, tienes más claro lo que has vivido y de alguna manera vi que era necesario para mí hacer algo con lo que realmente aprovechara mi experiencia, pero que tuviera que ser la razón de levantarme todos los días, ¿no? Y por suerte encontré un socio también que lo respira de la misma manera, pero que tiene habilidades muy complementarias, es muy diferente a mí, ¿no? Entonces, bueno, yo también he sido mucho tiempo docente. Laboral AI como em, lo que hace es trabajar con jóvenes y empoderarlos y darles un camino, ¿no? No solamente lo que hace es descartarlos en un proceso de selección, sino que realmente los trata de guiar. Es una extensión del trabajo tal vez que a mí más me ha gustado hacer, no solamente como docente, sino también en mi trabajo en el banco. Yo he tenido la suerte de que me han formado excelentes personas, excelentes líderes. De hecho, estuve en un banco que por más de 10 años ha salido en Great Place to Work y muchos de esos años ha estado en primer puesto. Entonces tienen toda una cultura, una forma de manejar factores que crean no solamente una cultura, sino que crean desarrollo en las personas. Y creo que fui muy afortunado y me gustaría que eso pueda llevarse a más lugares. Entonces yo he visto este problema del que estamos hablando, lo he vivido como persona joven. Creo que la suerte también me dio ese impulso en mi carrera con el cual yo pude tener toda una carrera y ahora estoy trabajando en tecnología. Pero en su momento me fue muy difícil para mí los estudios. A mi papá se le quedó corto el poder pagarnos los estudios a todos de un momento a otro. Y creo que eso lo han respirado y lo respiran muchas personas en, este, en nuestro país, ¿no? Y vi ese mismo problema que yo pasé, lo pude resolver, me dieron la oportunidad, pero creo que también cuando estuve en el banco vi muchas personas que tenían un background mucho más complicado que el mío y salían adelante, ¿no? Pero necesitas darle una infraestructura mejor para poder desarrollarlas. Y también cuando fui docente, vi muchos jóvenes más que tenían dificultades para ingresar, eh, pero no solamente eso, sino para que realmente creyeran en ellos, ¿no? Eh, lo que ahora es diferente, me parece, a mí me preocupa mucho, es que la tecnología hace este camino mucho más disruptivo. Porque bien en mi tiempo yo podía prever cómo iba a ser el mundo de acá a 10 años o 20 años y podía planificar mi vida. ¿Cómo le dices ahora a un niño, a un chico de 20 años que planifique cómo va a ser de acá a 10 años o cómo debería orientar su carrera si yo no sé cómo va a ser el mundo acá a 3 años? Para mí es muy difícil saber cómo va a ser Internet acá a 2 años. Más de la mitad de la fuerza laboral va a tener mucha dificultad porque van a trabajar en puestos que todavía no se han creado. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, como una forma de poder orientar sobre este mercado laboral, decirles cómo están y hacer visibles muchas habilidades que antes no eran fáciles de cuantificar. Juan Pablo, hoy tenemos un paradigma muy marcado y tú que has sido docente lo debes de haber escuchado con más fuerza. Y te debe de resonar la consigna de ahora la tecnología nos va a reducir las oportunidades laborales. Hoy la presencia de la AI va a restar puestos de trabajo.
o la maquinita va a quitar el pan. Frente a estos pensamientos que van tanto por parte de los padres de familia como por los alumnos que están atravesando carreras tradicionales o carreras que se puedan ver muy saturadas, ¿cómo tú les podrías responder a este tipo de premisas? Ahí hay varios frentes y de hecho a mí no me gusta cuando tocamos este tema, a mí no me gusta dar una respuesta binaria porque a veces se parten dos respuestas, ¿no? No, sí va a haber mucho trabajo porque va a crear más trabajos de los que va a restar. Y sí, sí es verdad, se van a generar nuevos trabajos, ¿no? Y el otro lado, ¿no? Que es un poco más pesimista, ¿no? Yo he escuchado directamente de empresas decir, mira, yo iba a contratar a un practicante, pero ya no porque, mira, ahora he aprendido a utilizar agentes y más bien 2 practicantes me los estoy ahorrando. Entonces te das cuenta la situación. Ahora, ahí hay varias capas y varios factores que hay que analizar. La inteligencia artificial de todas maneras va a impactar y va a impactar fuerte en el desarrollo en el empleo directamente. Y los más afectados van a ser los jóvenes. Porque los empleos entry level son los que están teniendo un punto en el cual sí hay una estadística que te dice que están bajando. Porque la gente, lo que yo te he dicho, es una imagen, pero de un factor más agregado. O sea, sí está pasando. ¿Pero por qué pasa eso? Porque estás delegando trabajo que lo puede hacer un agente. ¿Dónde van a ir a parar los empleos ahora? La inteligencia artificial hoy por hoy tiene un punto de aceleración de creación de riqueza. Y ahí tenemos un problema de 2 caras, ¿no? Una cara es que te va a acelerar muchas industrias y te va a comenzar a crear riqueza donde no pensabas. Pero con la misma fuerza va a pisar el acelerador en las otras brechas. Nosotros vivimos en Perú y Perú es parte de Latinoamérica. Latinoamérica es bien homogéneo en realidad. Tienes problemas sociales, brechas económicas, brechas de género. Y todas esas brechas van a comenzar a crecer más por efecto de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es un ciclo un poco el que tenemos. ¿Por qué es importante nuestra solución? Y no solamente nuestra solución, sino todas las soluciones que tienen que salir ahora y todos los jóvenes que van a aportar en esta economía moderna necesitan entender que lo que ellos tienen que solucionar tiene que tener tecnología, pero esa tecnología, ya que ellos viven en Latinoamérica, tiene que tener un enfoque de impacto de alguna manera, de ser circular, de ser sostenible. Todas las empresas, de alguna manera. Correcto. Entonces creo que ese es un factor también que se tiene que motivar en las universidades. Y yo te digo que eso es algo que ni siquiera se debería hacer hoy día, se debió haber hecho en mi época. A mí me tomó salir a consultoría, porque esto no lo aprendí en el banco cuando trabajaba en un corporativo. Aprendí muchas cosas, pero algo que no aprendí, que aprendí después, fue cuando comencé a hacer consultoría. Me bastó ir a 2 proyectos fuera de Lima y decir, oye, no conozco el Perú. A mí me hubiera servido mucho conocer eso desde la universidad. Que la universidad me enseñara, estos son los problemas, cómo los resolverías. Y empoderarme para que yo lo haga. Y esa mentalidad es la que deben tener las empresas y las universidades. Enseñar a empoderar a los jóvenes a darles una infraestructura de guía y una infraestructura para que ellos puedan entender cómo mejorar el ambiente en el que viven. Porque ahí básicamente están las oportunidades de negocio también. ¿Y qué experiencia fue la que te llevó a concluir en que tenías que generar una oportunidad en este mercado con la naturaleza que estás describiendo y aterrizaste que Laboral AI sería la mejor solución? Creo que yo escogí mi propia batalla. Como te digo, salí de Lima y bueno, comencé a darme cuenta hay un montón de oportunidades y hay un montón también de peligros, porque el hecho de que haya esta disonancia cognitiva que tenemos con nuestros problemas hace que sea una bomba de tiempo social, que no ayuda a tener comunicación. Si no hay comunicación, hay menos oportunidades de colaboración. Menos oportunidades de colaboración, hay menos infraestructura de data y volvemos un ciclo. Yo escogí mi batalla, ¿no? Mi batalla es, este frente lo voy a trabajar. Yo estoy convencido de que, y esto es porque lo he visto al estudiarlo. Cuando hay un cambio en un país, son por 2 factores, porque se invierte en educación y en tecnología. Correcto. Y la empleabilidad es el punto de comunicación entre lo que yo sé y mi aporte a la sociedad. Entonces es un punto muy estratégico que al final creo que canalizar jóvenes hacia el mercado laboral lo más rápido posible y hacer que su experiencia sea mejor y preparar a las empresas también, porque no es solamente preparar a los jóvenes para que ingresen a trabajar, es preparar a las empresas para que tengan la mentalidad de cómo aprovechan a los jóvenes.
Correcto. Y un punto que me faltó cerrar es que el otro tema de cómo se va a generar el empleo, si bien el empleo va a estar, digamos, en riesgo por estos factores, hay otro punto que yo le recomendaría a los jóvenes y a las personas en particular. No va a dejar de invertirse en inteligencia artificial, se va a invertir un montón de dinero. Hay una guerra comercial por quién llega antes a un modelo de inteligencia artificial general. Va a haber un montón de dinero, pero la inteligencia artificial tiene fallas en sí. La inteligencia artificial es una caja negra, ¿no? Donde se ingresa información, se procesa información en esta caja de la cual no sabemos y sale información. En este proceso va a haber un montón de cosas que fallan al ingresar y al salir. Hay gente que se mete al modelo y comienza a crear cosas que son un poco más sofisticadas y que muchos pensáramos, ¿no? Oye, pero yo no quiero ser un desarrollador, ¿no? ¿Cómo me voy a mover acá? El mercado laboral solamente se va a quedar para personas que sean muy inteligentes en desarrollo, en machine learning, en deep tech. No necesariamente. Alrededor de esto se va a mover, toda la economía se va a mover alrededor de la inteligencia artificial, pero va a haber muchos trabajos en la parte donde la inteligencia artificial falla. La inteligencia artificial no es autónoma. Es como decir, ¿no? Tú tienes un loro que repite todo el tiempo, ya, la inteligencia artificial es eso multiplicado, ¿no? Pero no todo lo razona. Hay personas, incluso no todo lo razona bien. Entonces, siempre va a necesitar la auditoría de una persona cuando entre esa información. ¿No todo lo razona bien ahora o no todo lo razona bien de aquí a una visión? Es un tema de debate, pero en realidad hay una paradoja que se llama la paradoja Moravec. Hay cosas que son muy simples para la inteligencia artificial y para nosotros son muy complejas. Y hay cosas que para nosotros son muy simples y para la inteligencia artificial es casi imposible hacer. Claro. Entonces, por ejemplo, detectar el sarcasmo. Si yo te digo, Sara, de verdad, qué bien que me has tratado hoy día. Por cómo yo estoy hablando, tú puedes ver que estoy hablando con ironía, que soy sarcástico. La inteligencia artificial es muy difícil tener esa información. Hoy en día. Puedes decir que Grok, por ejemplo, detecta la ironía, pero no es tan simple. Súper complejo y puede detectarla mal. Esos temas son un poco complicados para la inteligencia artificial, pero la cuestión es que va a fallar, no lo va a hacer al 100%. Y de todas maneras, no se trata solamente de fallar, sino de que la alimentas. Siempre tiene que haber una auditoría de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial al final está multiplicando el modelo que una persona ha creado y todos tenemos sesgos. Entonces, por ejemplo, crear arte. Ese arte no lo ha creado la inteligencia artificial, lo que ha hecho es una predicción respecto a información que ha ingresado. Y después de eso ha salido, por ejemplo, una imagen. Pero al final ese es arte de la cual se tienen que alimentar otras inteligencias artificiales, pero en realidad viene de una persona. Entonces tiene que haber varias personas ingresando información y cuidando la información que sale. ¿Y cómo hace Laboral AI para, bajo esa perspectiva, poder tener los criterios justos y no sesgarse a netamente lo que el dashboard, lo que el resultado o lo que la conclusión de la AI te dice? Porque van a surgir una serie de eventos y variables humanas que no necesariamente hoy las va a interpretar adecuadamente y que por su juicio de la etapa en la que nos encontramos hoy, pues con esta tecnología, puedes concluir en algo que no necesariamente es lo más acertado de tu colaborador o de tu perfil de postulante. Claro, eso creo que es cuando pensamos de manera binaria, ¿no? Cuando pensamos las cosas entre esto es bueno, esto es malo, ¿no? El resultado que me sale es bueno o es malo. Al final nosotros trabajamos con una estadística, es un modelo predictivo. Tenemos dos formas de utilizar la IA. Y de hecho, creo que la IA no es el protagonista de lo que hacemos. En realidad, el protagonista de lo que hacemos es el joven. Para mí, mi mejor demo no es mostrarle una interfaz donde se vea, oye, mira, así te procesa la IA en tanto tiempo. Es que tú veas una persona y digas, oye, esta persona realmente me ayudó. Claro, porque he tenido todo un proceso de acompañamiento, ¿no? De nosotros. Desde que entró a la plataforma, puso este examen de introspección, sacó información de su CV y ahora la ves más preparada, claro. Porque le hemos dado todo lo que necesita, hemos comprendido todo lo que necesita desde el punto A, donde no tiene ni siquiera ni una experiencia laboral, hasta el punto en el cual ya tú notas que por más de que no tenga experiencia previa en una empresa, ya tuvo otros tipos de experiencia y ya tuvo una introspección. Entonces tú ya ves el potencial en la persona. Esa es mi mejor demo.
Correcto. Entonces, partiendo de ese lado, el centro de lo que hacemos es el joven. El corazón de lo que hacemos tiene 3 pilares. El joven, empoderar totalmente a un joven, conocer cómo está compuesto este ecosistema entre empresa, universidad, Estado, cómo está compuesto el problema, volvernos expertos en eso y todo el tiempo lo estamos estudiando y nos alimentamos de data para entenderlo mejormente. Y finalmente, cómo usamos la data y la tecnología como un complemento para amplificar el valor. Entonces, yo no creo directamente un modelo que me dice si esta persona es buena o mala. Yo lo que creo es un modelo que primero extrae información que me permite facilitar tener una escucha, amplificar la escucha de cómo están las personas o la población que tenemos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, me complementa. Pero digamos que para ponerlo en una analogía, es como si alguien viniera y tú sugiriera, ¿no? Oye, esta es una buena persona. Y tú en base a eso eliges casarte con ella. No harías eso. Lo que tú vas a hacerlo es tomarlo de referencia para que complemente la visión que tú tienes de la persona. Y eso es lo que hacemos nosotros. Extraemos información que era muy difícil de estructurar para darnos una visión de la persona y primero le decimos cómo tiene que mejorar. Y sobre eso lo acompañamos. ¿Cómo sería la diferencia o el complemento con el People Analytics? People Analytics básicamente es analítica adaptada a las personas, o básicamente en el área de la gestión humana, cómo adaptamos analítica que nos permita gestionar mejor el recurso humano. De hecho, ninguna empresa, en realidad, el mayor capital de una empresa, así sea tecnológica, siempre es su gente. Así tengas una patente sobre algo, así seas Apple, el mayor valor para Apple es tener a los mejores talentos. De hecho, hoy por hoy la guerra es por el talento. O sea, retención de talento. Retención de talento, cultivar el talento, identificarlo, cultivarlo, retenerlo. Correcto. Ahorita todas las empresas se están peleando y los sueldos ahorita están pagándole más a un ingeniero de inteligencia artificial en las grandes tech que lo que le pagan a Cristiano Ronaldo o a Messi. ¿Por qué? Porque el talento es lo más importante. El hecho de cómo utilizas el intelecto, y no solamente el intelecto, porque en realidad necesitas una combinación entre inteligencia emocional e intelecto. Eso, por ejemplo, todos esos factores para poder manejar a las personas, los tenemos que volver indicadores, KPIs, porque si no, no los podemos gestionar para mejorarlos. Entonces, ahí es donde entra el concepto, que es básicamente un marco conceptual, ¿no? People Analytics. Y en base a eso, nosotros determinamos números que nos podrían ayudar a mejorar la gestión de las personas. ¿En qué ámbitos? En el ámbito de identificación de talento, de cultura, de clima, de retención, ¿correcto? Eso es básicamente People Analytics. Es analítica alineada a toda esa gestión, ¿no? A toda esa cara. ¿Y ya has podido concluir en algunos perfiles o patrones de conducta muy puntuales con los que digas, esta es la tendencia, en esto hay que dar más inversión, tiempo, recurso, esfuerzo? En varios ámbitos. Tal vez los que más se me vienen a la mente ahora es una incógnita que teníamos, que era ¿por qué contratas a una persona sin experiencia? Cuando hacemos eso, por ejemplo, para las empresas, nos sale una data que es muy importante para los jóvenes. Y cuando hemos visto esa data, lo que te dice el patrón es, en diferentes formas lo responden, pero el patrón es el mismo. El 85%, el 82, 85% responden actitud y ganas de aprender. Si esas ganas, curiosidad, ese tema, oye, yo quiero estar aquí, ¿me entiendes? Pesa muchísimo más que muchas competencias técnicas, o hace la diferencia. Correcto, porque al final la parte técnica, de alguna manera, la vas a poder aprender porque o tú te las formas o la va a formar otra, o yo voy a invertir en ti. Correcto, pero esa actitud, ganas de aprender, generalmente es un factor que determina. Segunda razón que dice ese término, ¿no? Segunda razón de contratación, ¿no? Dominan herramientas modernas que yo no domino. Las empresas son súper conscientes de que ellos no dominan todo, de que en el mercado está sucediendo cosas que ellos, te pongo uso de TikTok, uso de inteligencia generativa. ¿Quiénes espero que me traigan esas ideas y las apliquen? Los jóvenes. Pero que falta, o sea, así como ellos son conscientes de eso, lo que falta es la estructura para que ese potencial o esas ideas lleguen a volverse algo tangible en la empresa que ofrezca valor al negocio. Y ahí más o menos es donde tienen que trabajar ellos.
Y tercer factor que ellos mismos expresan es competencias blandas. Todo lo demás se aprende. ¿Qué competencias blandas identificamos que son las que a nivel inicial, las competencias blandas en las primeras etapas, cuando tú eres un talento entry, son muy estándares? Mientras después de que ya tienes un poco de años y ya tu perfil se va volviendo un perfil más especializado, un perfil T, ¿no? Perfil T es porque tienes una vertical en la cual es tu carrera, ¿no? Pero la parte transversal o la parte horizontal es todas estas especializaciones que salen de tu carrera, ¿no? Por ejemplo, la parte vertical, yo que vengo de administración, ¿no? Administración, gestión de recursos humanos, tal vez un poquito de finanzas, pero es la parte de mi rama, ¿no? Pero qué cosas, por ejemplo, a mí me hacen más valorado, que tengo especializaciones. Soy un administrador, pero que domina tecnología, que domina el rubro de startups, ¿no? Son cosas que complementan mi valor. Pero eso ha requerido un tiempo. Al principio, lo que tienen que formar los jóvenes son las habilidades básicas que les van a pedir en cualquier empleo. Y esto ayuda mucho a romper este problema del huevo y la gallina, ¿no? Te pido experiencia para tener experiencia. ¿Cómo hacemos para romper eso? Que ese es un problema muy difícil que tienen muchos, que incluso los reclutadores han tenido mucho tema de resolver. Tienes que generar al menos una experiencia que sea de alguna manera medible, ¿no? No toda experiencia, por ejemplo, es en una empresa tradicional, pero sí tienes que colocar en tu currículum algún tipo de experiencia como actividad extracurricular, algún voluntariado, algún primer trabajo. Inclusive si vendiste sándwiches en la playa, también tienes que saber colocarlo en tu CV. Pero ¿qué es lo importante de esa primera experiencia? Que te deja esas habilidades core, mínimas blandas que tienes que saber. En cualquier tipo de actividades, tú tienes que saber cómo orientarte a trabajar resultados. Primera habilidad blanda súper necesaria. Segundo, vas a tener que trabajar con otros perfiles aparte tuyo. Correcto. Vas a tener que aguantar presión, vas a tener que colaborar, vas a tener que saber expresar, ¿no? Problemas entre las personas. Entonces, todas esas habilidades y resolver problemas y adaptarte. Esas son las habilidades core que necesitas en la mayoría de empleos y que cubre ese primer punto de entre no tengo experiencia y tengo el mínimo de experiencia y aumenta tu empleabilidad, ¿no? Entonces, eso es otro factor importante. Y otro dato importante, los jóvenes, dependiendo, ¿no? Porque este es un dato que varía bastante, pero pueden variar entre 6 meses a 11 meses en no encontrar chamba, en que les sea muy difícil y paran golpeándose con el mercado. ¿Qué factores identificamos como las causas raíces, ¿no? Porque ahí hay varios factores que aumentan ese proceso, ¿no? Porque en insertarte al mercado hay un proceso en el cual tú vas a armar tu currículum, fallar, presentarte a entrevistas, te vas a poner nervioso. Pero vimos que las causas raíces son dos principales. Uno, cuando nosotros vamos a una charla, preguntamos, ¿quiénes saben lo que es una ATS? Y en las universidades, cuando hacemos eso, cambiamos la pregunta. ¿Quiénes no saben lo que es una ATS? El 90% levanta la mano. Y cuando vemos, es una pregunta muy importante. Porque una ATS es un software que te va a filtrar. Y va a filtrar tu currículum. Si tú has hecho tu CV en Canva, o no has puesto de manera, solamente por no saber hacer un buen CV o tenerlo en un formato, o tener imágenes o tablas, solamente por eso, ya perdiste meses. Perdiste 2 o 3 meses hasta que te des cuenta. ¿Te das cuenta? ¿Y si te das cuenta? Si te das cuenta. Correcto. Desde ahí ya perdiste bastantes meses. Entonces, en ese punto solamente ya te redujimos bastante ese tiempo de los 7 meses a los 11 meses de estar buscando trabajo. Y el otro punto es que jamás deberías volver a hacer un CV, no solamente en etapa cuando eres un talento joven. Durante toda la etapa de tu vida, tantos CVs hemos revisado que vimos otro patrón, ¿no? Jamás debes hacer un CV sin hacer un examen de introspección a la vez. Si tú solamente llenas información en tu CV es algo estándar que se va y es como ir al mercado sin un segmento fijo. Te vas a desgastar. Tú tienes que hacer un examen de introspección para entender tus fortalezas, cuáles son tus objetivos, para que tu CV traslade eso. ¿Un FODA si no, a nivel personal? Un FODA, un Ikigai. Nosotros tenemos un examen de autoconocimiento, pero tienen que tener cosas básicas. ¿Qué te motiva? ¿Hacia dónde vas? Tus fortalezas y por dónde más o menos están tu talón de Aquiles, ¿no? Pero eso es básico, tienes que hacerlo de todas maneras. Si no lo haces, vas a llenar información en tu CV, pero realmente no vas a comunicarte. El CV es el punto en el que si tú eres mi empleadora, mi futura empleadora, y yo soy Juan Pablo,
y yo quiero trabajar contigo, lo que nos va a comunicar, mi punto de comunicación es mi CV. ¿Y no De termina habiendo ahí unos aspectos subjetivos, que era lo que hablábamos al inicio, donde la tecnología hasta cierto punto te lo va a estandarizar y te va a sacar una tabla y te va a dar valores y te va a dar resultados y patrones o tendencias, pero detrás de esos comentarios, aspectos, perfiles, críticas y demás, de repente experiencias que ha tenido la persona, el estudiante o el profesional, han surgido escenarios muy especiales que no necesariamente se alinean al perfil que estás buscando, porque puede haber tenido una pérdida familiar, puede haber tenido una dificultad en el anterior centro laboral, una discriminación, puede haber surgido alguna falta de Es que es el tema del inclusión. factor que utilices. Ya, Hay factores más subjetivos y menos subjetivos. claro, Entonces, claro. ¿cuál es el gran problema hoy por hoy de los procesos de selección? Ujú. ¿Cómo yo saco la compatibilidad? Tú me dices, hoy eres 70%, 80% compatible. Cuando te pones a ver el detalle, ¿en qué has basado esa compatibilidad? Efectivamente, ¿cuáles son tus ¿Cuál fue componentes? la compatibilidad? ¿Y cuál es la compatibilidad hoy por hoy en la mayoría de procesos de selección? Mi CV dice Python, tu job description dice Python. ¿Te parece que eso es una buena medida para medir la compatibilidad entre los dos? Probablemente no. Probablemente. Pero por ejemplo, ¿qué cosas sacamos de las entrevistas? En las entrevistas es muy difícil ver, nosotros aprendimos algo. Si yo te doy una entrevista, que era por ejemplo lo que nosotros ayudábamos a emprendedores, ¿no? Entendíamos que traducíamos sus requerimientos, lo traducíamos en job description y luego los ayudábamos y les dábamos una lista de preguntas con las que podrían entrevistar mejor a los candidatos. Nadie lo usaba. Muy pocos lo usaban. Después cuando lo comenzaron a usar, se iban por otro lado. Entonces aprendimos que no es muy difícil, incluso aunque tú le des, es muy difícil que ellos la usen. Pero ¿qué identificamos? Que tú cuando entrevistas a alguien, al final un CV lo que te va a hacer es llevar una entrevista. Pero en la entrevista la compatibilidad va a salir por otro factor. Y por ejemplo, lo que vimos fue un patrón que se repetía, pero de diferentes maneras, pero había un patrón que se repetía. La primera parte de la entrevista era para detectar, ok, ¿quién es Sara? Lo hacen de muchas maneras diferentes. Y te digo, incluso si te han hecho entrevistas de trabajo, Sara, recuerda qué te preguntaron y comienza a compararlo. Cuando vimos en comparación de bastantes, de cientos se repetía eso. La primera te preguntan, y Sara, cuéntame un poco de ti, cómo es tu background familiar, cómo te presentarías. La primera es entender quién es Sara. ¿Sara tiene banderas rojas? La primera parte de la entrevista es eso. Por ahí luego las preguntas van variando y es, ¿qué tal es Sara? Tal vez si eres de marketing digital, ¿no? ¿Qué tal es Sara haciendo chamba de marketing digital? Y la segunda parte de la entrevista un poco es para ver eso, ¿no? Entonces las preguntas van variando, pero es para responder eso. Y la tercera fase de la entrevista, más o menos, como se va manejando, es que ¿quién es Sara en marketing digital? Sara, como marketer digital, ¿encaja en laboral? Y esas preguntas, básicamente, si te das cuenta, es un camino hacia encontrar una compatibilidad entre los tres. ¿Te das cuenta? No va por el lado de tu CV dice esto, el mío dice esto. Es haber analizado a nivel muy superficial el problema y haberlo resuelto de esa manera. Y básicamente esto te diría que es algo que me lo enseñaron, o una frase que me enseñaron hace mucho tiempo que a mí me hace mucho sentido ahora, ¿no? Es tratar de resolver a problemas complejos, darle respuestas simples. ¿La inclusión laboral estaría sumergida en toda esta descripción? ¿Cómo? La inclusión laboral. Personas con discapacidad, con dificultades, X, físicas, motoras, X temas, porque hoy hablamos incluso de la diferencia entre entrevistar a una dama y entrevistar a un caballero para el mismo puesto laboral. Esperamos que el laboral llegue en un momento a ese punto. Hoy por hoy, te digo, construyendo un producto digital, el secreto de construir un buen producto, en realidad, o el secreto hasta te diría de innovación no es ser creativo y ser disruptivo. Es un proceso de dos partes. La primera es disruptiva, pero la segunda parte eso es divergente, ¿no? Abres, como cuando ves design thinking, ves dos rombos. El primer rombo se abre, el rombo, y es divergente, ¿no? Pero el segundo rombo es convergente. Es ya, ok, ya investigué bastante, ahora, ¿cómo descarto y vuelvo esto una definición de una hipótesis? Vuelvo a abrir mis ideas y luego creo un producto para cerrarlas. Entonces, en realidad crear un producto después de tantos años, habiéndolo visto en
en startups, en otros amigos que han construido startups y en los mismos corporativos, te soy sincero, el secreto o el éxito es el foco. Y foco es decir que no. O sea, tengo 40 funcionalidades hoy por hoy con mi equipo. Ahí las tengo en mi backlog. En mi User Story Mapping hay 40 funcionalidades. Lo que hacemos en realidad es decirle que no a 39, mordernos la lengua, amarrarnos la mano y decir, estas 39 por más de que las queremos hacer, no las vamos a hacer. En esta semana vamos a hacer esta y tiene que salir bien esta funcionalidad. Después vamos a pasar a la segunda, a la número 12. Y las otras 38 vamos a evaluarlas si todavía hacen sentido después de que esta primera ha funcionado. Eso es el secreto de construir cualquier producto digital. Los productos digitales se mueren más que nada por desenfoque. Las startups se mueven por desenfoque porque se desenfoca antes de llegar a su product market fit. En ese mismo sentido, hoy por hoy, a mí me encantaría que todos lo puedan utilizar, pero estaría matando el producto para todos. Yo hoy por hoy tengo que trabajar para que pueda llegar un producto masivo, tengo que trabajar con el talento joven. ¿Por qué? Porque ese talento joven de acá a 3 años ya no van a ser los juniors de la empresa, van a ser los mandos medios. Entonces ya están demostrando que el producto funciona. ¿Por qué? Porque ya ha habido, ellos son la mejor muestra del producto. El otro tema. Como joven yo tengo que entender el mercado y volverme a insertar. Pero créeme, para ninguno de los que estamos ahorita en esta sala, ni los que están en la calle, vamos a tener que volver a ser otra vez novatos. Porque el mundo hoy por hoy es así. Vamos a tener que todo el tiempo volver a reconectarnos. Entonces, Laboral hoy por hoy va a conectar, pero luego sé que por cómo se está moviendo el mundo va a tener que reconectar constantemente a las personas al mercado laboral, porque le va a tener que seguir el pulso. Y en ese punto hay muchas personas que también son, además del talento joven, hay muchas poblaciones vulnerables como las madres, por ejemplo. Y esto en cualquier estrato social, y más aún si no naciste en Lima y estás en provincia, tienes una mayor tasa de dificultad. Pero cuando tú eres madre, tienes un proceso en el cual te es difícil volver a conectar. Si has pasado por una enfermedad, por ejemplo, como cáncer, y yo tengo una amiga que trabaja justamente en ayudar al cáncer, y hemos hecho una colaboración alguna vez, pero me gustaría que Laboral llegue al punto de ser suficientemente maduro para poder escalar a otras demografías. Correcto, y en un momento voy a poder tener más alianzas para ello. Acaba de salir, de hecho, una ley laboral donde prohíbe a las empresas despedir a sus colaboradores que acaban de ser detectados con cáncer. Y esto es muy fuerte porque estamos citando una enfermedad que te puede venir a cualquier edad. Sin embargo, el otro punto que comentabas de las madres, también lo escucho en colegas desde los 25 años a los 40, 45 años, que les preguntan, ¿eres mamá? ¿Quieres ser mamá? ¿Te proyectas a ser mamá en los próximos años? Y esa se convierte en una pregunta clave y decisiva si va o no va a ese puesto laboral. Entonces, ¿qué hace la tecnología hoy en día o qué hace Laboraley para poder estandarizar esas preguntas y para concentrarse realmente en el soft skill del que está detrás de ese CV para potenciar lo que citabas, que son las aptitudes, conocimientos, trayectorias, potencia y beneficio que va a traer a la empresa? Correcto. En este caso nosotros lo que hacemos es una orientación, pero con esa orientación ponemos un factor de compatibilidad, pero nuestro factor de compatibilidad está basado en eso. 2 puntos para ser muy claro dónde utilizamos IA, ¿no? Utilizamos lenguaje natural para estructurar data al momento de que adicionalmente yo puedo poner muchas cosas en mi CV, pero no todo necesitamos complementarla con otra data. Entonces las personas interactúan con nuestra plataforma y tenemos otra información que es un poco más abierta, pero esa información abierta la podemos estructurar para poder darles feedback. Esa misma información o gran parte de esa información nos ayuda también a clasificar compatibilidad, pero en base a motivaciones, en base a objetivos que están alineados, que es básicamente más alineado a generar una compatibilidad cuando vamos a una entrevista. Puede ser, Sara, que tú, por ejemplo, me entrevistes a mí y digas, oye, Juan Pablo es muy bueno, pero la verdad yo lo veo más en otro tipo de empresa. Correcto. No necesariamente mi CV está mal. Pero por eso es tan importante, por mi lado, primero hacer un buen examen de introspección y al momento en que tú me das ese feedback, yo puedo acomodarme mejor al mercado, correcto. Pero la medición es mejor, porque puede ser que mi CV
esté técnicamente y básicamente como la compatibilidad está en base a, oye, ¿sabes Python? Al final puedo saber Python, pero no voy a compatibilizar en ese punto. Y cuando te preguntan cuál es tu expectativa salarial, ¿qué debe de responder? Em, ¿O qué sugieres que se debe de decir ahí? Porque es una pregunta donde atrapa mucho. Si dices, si digo mucho, van a decir, aspira demasiado y no podemos pagarle. Y si dice muy poco, no se valora tanto como para dar ese monto. sí, ese es un gran problema. Ese problema actualmente nosotros lo tenemos en vías de solución. Por eso yo te puedo decir dos cosas. Nosotros actualmente estamos, si entran ahora a la plataforma Laboral.ai, van a poder ver un espacio en el cual pueden poner su sueldo actual y su expectativa salarial, para que nosotros podamos darle un mejor punto en el cual puedan saber, oye, más o menos así estás valorado. Em, de acuerdo a si tienen esa data, nosotros lo podemos brindar en la plataforma eventualmente, porque ahora le estamos construyendo. Todavía no está al 100% de la plataforma. Pero eso, por ejemplo, sería una gran ayuda para que tú sepas, oye, ¿qué digo en esta parte, no? Porque si dijo muy bajo, probablemente, entonces tal vez no está tan preparado. Si digo muy alto, no voló, no lo puedo contratar. Entonces nosotros en base a eso podemos darte una línea. Y si tienes ese dato, tal vez lo importante sería de esa línea un poco más porque vuelvan a negociar, ¿no? Y saber también cuál es tu banda de negociación, ¿no? Si no la tienes, mi recomendación sería igual que tengas una banda de lo mínimo que tú consideras que es justo para lo que tú sabes y con lo mínimo que cubres tus gastos. En base a eso, tú tengas una banda de negociación, ¿no? Y también hacia arriba, ¿no? Pero básicamente diría que no vayan con un monto fijo, sino con un rango. ¿Cuál sería el rango de Juan Pablo? Claro. Exacto. Un ¿Qué es lo promedio. mínimo? Exacto. ¿Qué es lo mínimo? Ujú. Claro. Justo lo contrario, ¿no? Que no vayan con un promedio ya y digas, este es mi Ese monto, es mi monto. sino con un rango Ok. personal. Entonces, con este rango personal, con esto cubro y con esto sería lo mínimo, pero menos de esto no voy a tomar. Y el otro lado saca sus conclusiones. Exacto, y tengas un rango hacia arriba, ¿no? Ujú. Y que justamente te muevas empezando con el rango más alto y vayas, ¿no? Ujú. Y sobre eso nosotros vamos a complementar también con la funcionalidad que estamos creando, ¿no? Hace poco escuché a un empresario serial que se llama José Elías, es un español que tiene más de 100 empresas rentables actualmente, y cuando le preguntaron qué es lo que tú buscas de tu perfil de colaboradores, sobre todo los de alto rango, él dio dos componentes y dijo, para mí lo más importante es el compromiso y la lealtad. Y la repregunta es, ¿y dónde quedan las actitudes, el conocimiento técnico? Y no solamente él, lo vengo escuchando de varios grandes inversionistas en el mundo donde resaltan más la parte de la actitud, la parte de la empatía, de la parte skill, y que eso para ellos representa pues el considerarlos parte de su equipo a un largo plazo e incluso darles opción de escalar en su empresa. ¿Cómo tú podrías definir eso hoy cuando tienes una serie de componentes a nivel de data, a nivel de estadística, a nivel de requerimiento de mercado, donde potencialmente lo que hoy mira más un empresario es qué tan efectivo va a ser ese colaborador para mí, qué tan rentable va a ser ese sueldo versus lo que voy a obtener al final del mes? ¿Qué criterio te trae esa Lo que pasa es que lo presentación? tienes que traducir, porque al final, mira, mitad de las empresas tienen dificultades para conseguir trabajo. Hoy por hoy, en Latinoamérica. Ya más de la mitad, son un 54% más o menos. Esto sí varía bastante por región y por rubro, pero más o menos para que te des una idea, ¿no? Un poquito más o un poco más en algunos rubros. Pero por otro lado, los jóvenes, 79%, 80%, coge el país y es 8 de cada 10 jóvenes en toda Latinoamérica. Hay como 30 millones de jóvenes universitarios. Es un montón. ¿Falta talento? No falta. ¿Qué falta? Una mejor comunicación de necesidades mutuas. Entonces, en este proceso, lo que nosotros estamos haciendo es traducir esto a un lenguaje en que entienda el empleador. ¿Cuál es el lenguaje que entiende el empleador? El que acabas de decir, inversión, ¿no? ¿Cuál es el retorno de inversión de tu talento? Lo que hacemos nosotros en la plataforma también es que al hacerte esas preguntas lo podamos poner en una forma en que lo entienda la persona, ponerlo en cifras, saber que una sección es donde tú vas a enganchar al reclutador y en la otra sección es la que vas a argumentar y vas a aclarar rápidamente el salto de valor que le puedes dar.
Y con eso queda más claro ese punto, ¿no? Y sobre el otro tema que mencionabas de la parte de habilidades blandas, te lo pongo con esta analogía, ¿no? Las habilidades blandas te diría que es el suelo, un suelo fértil. Y las habilidades técnicas son semillas. Eso yo lo entiendo y básicamente lo que hacemos es aclararles esos dos factores a las empresas. Si yo le aclaro qué tan fértil es esto, pero se lo pongo en un número, le digo, este es 80%, 90% fértil, y estas habilidades técnicas, por más que las tengas, sabes que por más que tú pongas buenas semillas, porque las habilidades técnicas se van a llenar de alguna manera. Es más fácil llenarlas que llenar una habilidad blanda, ¿correcto? O una actitud. Entonces, ¿cómo yo lleno brechas? Porque hoy por hoy, otro número también importante, y creo que eso es... yo tengo el número, pero creo que eso lo han vivido todos. ¿Te ha pasado que piden un astronauta para un practicante y parece que les pidieran un montón de cosas? Eso es tendencia total. O sea, no existe ningún job description que no pida más del mercado. Entonces piden muchísimo más. Las empresas, en el momento en que escogen, saben que van a escoger a la persona, no la que llena el 100%, sino la que llena el 70%, el 60%, porque están pidiendo más. Pero ellos necesitan el 100%, pero van a tomar el 70 o el 60%. ¿Qué hago con el 30 o el 40% restante? O esa persona se capacita para llenarlo, o yo la voy a capacitar. ¿Qué pasa si tú no tienes actitud? No importa cuánto invierta en las semillas, siempre me va a salir caro el retorno. Por más de que tú estés en un 40, 50, si yo invierto en ti, tú me vas a retornar eso. Entonces, al final ese es el lenguaje al cual le tienes que poner a la empresa. ¿Cómo lo ponemos nosotros, no? Con esa data, ¿no? Le damos data del CV, esa data del CV, educamos también a las empresas cómo darlo, ¿no? E incluso yo te voltearía, ¿no? Porque no es solamente, oye, ¿cómo haces tú para ser atractivo a las empresas? Sino es, oye, ¿tú cómo eres para ser atractivo y retener el talento? Hoy por hoy yo te digo, ¿no? ¿Qué es retener talento? Retener talento, después de haber visto tanto este proceso de selección, haberlo visto también en el tipo de empresa en el cual estuve, y ver a hoy por el mercado, el concepto de retención de talento ya varió. Retener talento no es retener personas hoy por hoy. Porque las habilidades, en tiempo las habilidades son más cortas y las empresas no están creciendo así, están creciendo así. Me dejo entender. Hay menos jerarquía y hay más rotación de diferentes roles porque cambia mucho. Entonces yo cuando voy a hacer más arcos de carrera que crecer hacia arriba. Ahora es más ágil. Sí, pero también las empresas no están creciendo, digamos, tanto hacia arriba, sino más Justamente, porque buscamos sprints. claro, más horizontales. Es decir, hoy por hoy, por ejemplo, tal vez de acá a 2 años, yo no voy a ser como que el supervisor y de acá a 3 años supervisor de supervisor, sino voy a ser más, oye, ahora me voy a mover a otra área haciendo algo totalmente diferente. Y ahora a otra área, y ahora a otra área. Entonces, eso hace que en realidad ya no sea tan fácil mantener a una persona tanto tiempo en la empresa y va a ser normal que las personas roten. ¿Cuál va a ser el concepto de retención de talento? No va a ser que retuve a esa persona y se quedara más tiempo conmigo, sino que qué tanto retuve el valor que creó durante las 8 horas o 6 horas que estuvo conmigo durante 3 años. ¿Y cómo lo mides? Por ejemplo, en el CV lo mides por... Cuando yo, por ejemplo, te pongo este ejemplo, ¿no? Que eso es algo, por ejemplo, que orientamos en la plataforma, ¿no? No da tanto valor tu CV si dices manejé las bases de datos de la empresa, ¿no? Que muchas veces pones así en la oferta, en tu descripción de las funciones, ¿no? Una cosa es decir eso. Otra cosa es decir manejé una base de 10.000 personas. Cuando lo describes con una cifra. Y otra es decir, manejé una base de 10.000 personas que hizo subir el 25% de la rentabilidad. Y otra cosa es agregar el timing. Sí, pero básicamente te he dado 3 etapas, ¿no? ¿Y cuál es el gran error cuando pones cuando comienzas a armar un CV? Que describes lo que hiciste desde inicio del día hasta el final del día. Pero no estoy describiendo el valor que yo doy. Cuando haces eso y cuantificas, estás ayudando a la empresa a que tenga ese valor de qué tanto le dio a la empresa. Correcto.
El CV al final creo que está en un proceso de evolución en el cual no va a ser como lo usamos ahora, que lo usamos solamente para necesito chamba y acá lo hago. Este proceso de introspección tiene que ser constante y cada 3 meses porque ayuda a la gestión de la empresa y a la retención del talento que tú tienes. Correcto. Si yo estoy en constante evaluación del talento y ahora me es más fácil medirlo porque hay una plataforma que me ayuda, voy a poder gestionar mejor mi talento y voy a poder medirlo con mi CV. Porque el CV ya no es solamente un método de descarte en el proceso de selección, es un método de comunicación constante con mi colaborador. Hoy por hoy, si uno tiene una empresa, uno puede iniciar una empresa y empieza siendo un todista. Y luego se da cuenta, no puedo crecer si no comienzo a... Y generalmente lo que hacen es contratar a familiares hasta que se te acaben los familiares o los amigos. Y te das cuenta, no, necesito gente, contratar extraños. Tienes que tener un área de recursos humanos. Al principio el área vas a ser tú. Pero algo pasa cuando tienes más de 7, 8 y llegas a 12 trabajadores. Yo hoy por hoy conozco a mi equipo de 12 trabajadores y sé que le motiva, ya sé manejarlo. ¿Y cómo haces con 30? ¿Ya sabes qué les motiva a los 30? Difícil escuchar a todos. Imagínate 500 o 1000. Me dejo entender. La data, People Analytics, y esto es un concepto de People Analytics, me permite conocer a mi empresa, cómo realmente está compuesta mi empresa. Porque hoy por hoy yo puedo estar perdiendo mucho dinero buscando una persona de proyectos ágiles, porque mi empresa necesita proyectos ágiles. Y tienes como 5 o 6 personas que no conoces, que no sabes sus motivaciones, que no sabes su orientación, y ellos están queriendo ser un jefe de proyectos ágiles y conoce tu empresa. Cuando ven el de proyecto ágil externo, que no conoce tu empresa, ¿qué crees que va a pasar con estos 5? Se fueron. Por ponerte un ejemplo solamente de cómo la data nos ayuda a manejar mejor este proceso. Y optimiza la comunicación, porque conforme vas creciendo, se puede ir distorsionando la intención, la expectativa, etc. Entonces sí que calza ahí de una manera muy, muy adecuada. Una casuística que me está pasando desde hace 3 o 4 años, poco pasando el 2021, es que a un profesional le pido un resumen de su CV y me pasa un LinkedIn. ¿Eso podría ser adecuado que te pasen su LinkedIn para que tú extraigas sus habilidades, su centro laboral más próximo, su experiencia, sus artículos? Es la punta del iceberg. Es muy similar a tener un CV. Yo, por ejemplo, del CV no puedo sacar toda la información. Necesito tener otros inputs de información para poder sacar un perfil de la persona. Entonces, ayuda en algunas cosas, pero yo puedo poner hoy por hoy en mi CV, yo tengo paciencia. Me pones una entrevista o me pones haciendo una dinámica y, oye, ¿puedes callarte un rato? Tengo paciencia, ya lo puse en mi CV, pero no lo estoy demostrando. No lo demuestras. Correcto, entonces hay algunas formas en las que uno pregunta que puede sacar cierta información, pero que también no es completa. Entonces, lo que va haciendo el proceso en realidad, o lo que te dio la tecnología, es en disminuir ciertas ineficiencias. Pero acá es tratar de verlo más como un modelo probabilístico y no tanto como un modelo binario, ¿no? ¿Me dio o no me dio una buena respuesta? ¿Está sesgado o no está sesgado? En realidad, esto es muy parecido, por ejemplo, a cómo funciona la banca, ¿no? Yo hoy por hoy puede tener todo el muy buen historial crediticio de una persona, pero igual no me asegura de que me vaya a pagar. Me dejo entender. Al final manejamos estadísticas y es lo mismo en la parte de recursos humanos. Al final yo veo, creo que me es más fácil ver o no me es tan complicado ver paralelos entre la banca y el área de recursos humanos. Yo veo más, en realidad, veo más parecidos en lo que estamos haciendo con el modelo bancario que con el modelo de recursos humanos, porque yo detesto un proceso de descarte. Es decir, hoy por hoy el 80% es proceso de descarte. No se innova en áreas de recursos humanos. Por más de que es la parte más importante de una empresa, no se innova. O sea, casi todo lo que construyes en software es para hacer un modelo de descarte más eficiente, que a la larga te genera escasez de talento. Y el otro 20% te diría que es más payroll. O sea, ¿cómo le pago? Compensación. ¿Y cuál sería la diferencia entre Laboral AI y una empresa tradicional de captación de talento? Te pongo el paralelo con las fintechs, por ejemplo. ¿Yo qué hago como una empresa? Yo qué hago como una fintech, como un banco. Lo que hago como un banco es ser un intermediario para crear confianza
entre personas que Comunidades. tienen básicamente dos tipos de actores. Personas que tienen dinero y personas que no tienen dinero. Y es muy difícil que ella quiera prestarle esto. Lo que hace el banco es absorber el riesgo para crear una credibilidad, pero está absorbiendo el riesgo y ellos tienen que gestionar el riesgo. No se va a eliminar el riesgo, y eso es a lo que me refiero. No vas a eliminar la subjetividad porque es parte del proceso, pero si tienes con estadística puedes tener una mayor gestión del riesgo. Pongamos el mismo modelo. Tienes empleadores y tienes talento joven. También tienes que crear confianza entre ellos porque son dos desconocidos y a lo largo de ellos tienes otros factores de riesgos. El banco tiene un modelo para medir el riesgo en diferentes factores. Para poder calcular ese factor y darte un número que al final se traduce en una tasa de interés, tiene que sacar data, historial crediticio, género, bastantes data que te dan un modelo que no es perfecto, es estadístico. Lo que hace es reducir o aumentar probabilidades. Y es lo mismo en proceso de reclutamiento. Yo hoy por hoy no te puedo asegurar, yo voy a absorber el riesgo, gran parte del riesgo de contratar a alguien. Esa es la diferencia que estamos haciendo nosotros. Entonces yo lo que hago es sacar esa información para facilitarle a esta persona el que entienda ese nivel de riesgo, disminuirlo con data para que le sea más fácil contratar a una persona. Porque en el momento en que la persona no tiene experiencia, le crea riesgo a la empresa. Pero si yo le doy más información, para la empresa disminuye el riesgo. Y apoyo también a la persona porque la persona tiene un espacio en la cual puede ahora tener más oportunidades porque puede dar más data o puede gestionarse para aumentar su valor y ser más atractivo. ¿Cómo es un proceso de cruce, de equilibrio, ¿no? De conexión. O sea, tratamos de conectarlos en lugar de solamente ver un factor y decir, tú necesitas gente, descartamos, toma a esta persona. Como la oferta y la demanda, tiene que haber un equilibrio. Tratamos de conectarlos para que sea un proceso más sostenible, ¿no? ¿Qué hace sostenible? Que manejamos data justo entre ellos y le damos la data que cada uno necesita para cumplir mejor la conexión entre ellos. El win-to-win. ¿Cómo hacer un buen CV? El primer punto. El primero, ATS friendly, ¿no? Que eran los dos puntos importantes. Y el otro es el examen de introspección. Tienes que hacerte al menos 4 preguntas. ¿Cuáles son realmente las fortalezas o mi fortaleza? ¿Cuáles son cuál es mi talón de Aquiles? ¿Cuáles son las cosas que realmente me apasionan y me motivan? ¿Y cuál es el objetivo que realmente tengo? Al hacerlo a la par, la idea es que también lo trasladas al CV. Y en el CV tú tienes una parte que es el resumen profesional y ahí tienes un formato específico en el que tienes que poner para que reflejes en un párrafo de no más de 5 o 6 líneas eso. Es el primer punto de descarte para los reclutadores y lo hacen en segundos básicamente, ¿no? Y también de los ATS. Y el segundo gran punto es cómo reflejas tu valor en la parte de la experiencia laboral. Hoy por hoy en laboral justamente corregimos esos 2 primeros factores de dificultad, que es, si tú te creas, tienes una parte gratuita en la cual puedes hacer tu CV con esa infraestructura y de esa manera ya resuelves gran parte de los 2 primeros problemas, ¿no? Y con esa información, en la parte del CV, primero te concentras en el resumen y haces eso. En la parte de la experiencia profesional, expresar muy claramente cuál es tu salto de valor y pasar en lugar de decir, manejé un manual de seguridad, diseñé manuales de seguridad. ¿Dónde está el salto de valor? Es muy diferente a decir, creé los manuales que evitaron que la empresa tuviera riesgos de tener multas por más de 250 UITs. ¿Se nota el valor que le doy a la empresa? ¿Se entiende? Eso es la diferencia en un buen CV. Y lo demás son las habilidades complementarias. Lo otro que ahí nomás ya hay como el 60 al 70% del valor del CV que lo tienes en esas 2 secciones. Y lo otro es que tus habilidades complementarias, ¿no? Las actividades complementarias refuercen, ¿recuerdas la T? Refuercen esta parte horizontal. Tu valor diferencial. Diferencial o el nicho, ¿no? Y que vaya alineado al sector al cual quieres ir. Porque cada vez se habla más de la especialización. Y en ese camino las empresas también están impulsando. Uno de ellos, estoy observando, que es el te auspicio con la mitad de tu maestría, ¿no? Es que la especialización, sin especialización no vas a tener, no te van a poder
no vas a poder crecer o no te van a poder contratar. Entonces, ahí tiene que haber una coincidencia entre las cosas que me gustan, ¿no? Y las cosas que necesita el mercado, ¿no? Y en eso, esas habilidades van a ser muy variables. Si te has dado cuenta en estas 3 secciones, lo que es tal vez lo menos variable, pero que también varía con el tiempo, es la primera parte, ¿no? Mi resumen profesional va a decir mucho quién soy yo, qué me motiva, hacia dónde voy. Y eso es como que en esa, ¿cómo se resume esta persona? Ya, ok. Me hace interesante, voy a leer más qué es lo que... Y vas a la parte de la experiencia laboral. Pero las habilidades, las competencias técnicas y estas habilidades con las que terminas de, digamos, colocar las piedras chiquitas del CV, porque las primeras como que son las piedras grandes, las medianas y luego estas piedras chiquitas van a ir variando mucho. De acá a 2 años, hoy por hoy, por ejemplo, yo aparte capacito también en algunas herramientas de inteligencia generativa, más que nada para productividad, a la banca. Y ellos están aprendiendo ahora cosas que no habían hace 6 meses. Y probablemente los que yo les acabo de enseñar los voy a tener que reenseñar o actualizar de acá a 6 meses o el próximo año. Entonces va a ser muy variable, ¿no? Así que esa es la parte, por ejemplo, más voluble o que va a requerir más actualización hoy por hoy. Básicamente casi probablemente 2 o 3 veces al año vas a tener que aprender nuevas habilidades, ¿eh? Y en las entrevistas, Juan Pablo, ¿cuáles serían los tips que tú pones hoy en mesa y dices, estos serían los conceptos básicos para salir airoso en una entrevista? Vuelvo al examen de autoconocimiento. Es que en todo el proceso de selección, sin un buen examen de autoconocimiento, no vas a pasar nada. Yo he visto simuladores de entrevistas. Bacán, vas a simular, vas a estar preparado, pero te vas a meter demasiada información. Lo que ellos quieren ver al final es ese match y van a ver lo mismo que yo te he dicho, ¿no? ¿Quién es Sara? ¿Cómo es Sara en el marketing digital? Te diría primero por los red flags. Jamás mientas, porque saben, o sea, los reclutadores... Mira, yo trabajo en banco y te puedo decir con muchos amigos que han trabajado en banco y que empezamos desde lo básico, ¿no? Contando plata. En un momento puede ser que se te pase un billete falso, pero créeme que luego tanto manejas billetes que vas a sentir algo raro. O sea, ya hasta con el tacto ya vas sacando. ¿Tú crees que un reclutador que todo el tiempo está viendo CVs no sabe si estás hablando de más o que estás... Tratar de mentir en tu CV a un reclutador, o sea, si no te lo saca en la llamada, te lo va a sacar en la entrevista. Y si por ahí no te lo saca en la entrevista, no vas a durar ni el primer mes de prueba. Lo peor que puedes hacer es mentir. Una vez vi una pregunta donde le ponían la escala del 1 al 10 para postular a áreas de ventas y le ponían del 1 al 10, ¿qué tan eficiente te consideras? ¿Qué tan buen cerrador de ventas te definirías? Y una batería de 5 o 8 preguntas. Y en todas se puso 10 esta persona. Eso a mí me hizo levantar una ceja. Es que volvemos al... Y por eso te digo, en la mayoría de cosas siempre volvemos al examen de introspección. ¿Dónde se caen en todo este proceso? En la llamada, en la entrevista grupal, ¿no? Y en la entrevista. En la entrevista grupal generalmente no demuestras todo porque te pones nervioso. Los nervios se pueden ir gestionando, pero en realidad tú vas a llegar más seguro si has tenido un examen de introspección, porque en realidad las habilidades blandas, muchas de ellas, es cómo te acomodas, cómo acomodas lo que tú ya eres a la persona. Y la mayor parte de la entrevista, como hemos hablado aquí, y por lo que has visto que mencionan las empresas, es competencias. ¿Puedo trabajar con esta persona? ¿Puedo invertir en la persona? Correcto. Entonces, si tienes eso, y yo digo, ok, mira, mi talón de Aquiles es este. Yo lo sincero acá, ¿no? Yo soy, por ejemplo, yo necesito un tipo de agenda, porque si no pongo lo que hago, mi parte creativa, ya hemos hablado de la innovación. Yo trabajo en un ambiente en el que es muy riesgoso no ser enfocado, o sea, no tener prioridad. Y mis propias ideas me distraen, aparte o sea, crecer creativo no es realmente un beneficio para mí. En realidad me puedo dispersar muy rápido. Y ese es mi talón de Aquiles. Yo tiendo a la dispersión. Entonces yo necesito infraestructura y me creo infraestructura. Si me roban mi agenda, me matan. Entonces yo tengo que cuidar mucho un tipo de sistema que me ayude en eso. Si yo tengo eso claro, yo no te iba a responder 10. Yo te voy a responder, yo creo que soy eficiente en un 8. Pero lo que yo tengo que tener claro es ese 2 que me falta para llegar a 10, decírtelo y que se demuestre que yo tengo una gestión sobre eso. ¿Se entiende? No mentí,
Pero ¿dónde está la mejor respuesta? En que hayas hecho un examen de introspección. Y eso no lo tiene claro ningún universitario, para empezar, ¿no? Lo aclaramos en la plataforma. Ah, perfecto. Ustedes Porque dan los capacitación, orientación, tutorías. Eso lo escalamos. Lo que hace la plataforma es escalarlo para que porque siempre vas a tener una limitación de dar una charla, una tutoría en un salón de clase. Dura lo que llegue a ese salón de clase y el tiempo que dure la charla. Si tenemos una plataforma que haga la mayor parte de la infraestructura y que cumple el core de esa capacitación, podemos llegar a muchas más personas. Entonces la plataforma lo hace. Porque esto que yo te estoy diciendo lo orienta la plataforma. Entonces hay ciertas partes que podemos llegar a más personas para que sea más fácil que tú tengas este proceso y yo luego me concentre, ¿no? O los reclutadores se concentren ya no en cosas tan básicas como esas. Las áreas de recursos humanos, por ejemplo, ¿cómo ven la tecnología? Si yo me paso menos tiempo contigo llenando planillas y, por ejemplo, haciendo esto en estas charlas donde te digo cómo hacer una seriedad de una TS, ¿a dónde va a ir ahora mi tiempo? A sentarme contigo, a tomarme un café y decir, oye, ¿a dónde quieres ir en tu carrera? Me dejo entender. Quitamos toda esa chamba repetitiva. ¿Para qué? Para que poder realmente ayudarte en esa parte. Entonces esa chamba o esa asesoría o el objetivo, hay muchas herramientas que tenemos en la plataforma que nos ayudan a poder a que tú lo puedas hacer. Porque créeme que no hemos visto ningún área de universidad que no esté recargada de trabajo. Tienen mucho trabajo que hacer. E imagínate en diferentes universidades, así sea una universidad top, imagínate una universidad que esté en provincia. Nosotros hemos visto chicos que en una hora están esperando a alguien que se libere de un área de empleabilidad para enseñarles a hacer su CV. Y fallan. Correcto. Y no fallan porque la persona sea ineficiente en su trabajo, es que no puede con esta operativa. Entonces la tecnología más o menos nos ayuda en esa parte, ¿no? Para poder escalar y poder llegar a más personas, ¿no? ¿Y cómo fue tu experiencia la primera vez que lograste colocar a alguien en un puesto laboral? Yo creo que te abre muchas cosas. Uno, que te sientes chévere de ver cómo una persona realmente ha mejorado, o sea, ves la curva. O sea, porque nosotros tenemos una comunidad de jóvenes, ¿no? Que también son embajadores de la marca. Y ves realmente, o sea, ves el cambio entre tener más o menos como que estar nervioso. Hay ciertas cosas con las que complementamos la plataforma, porque no todo es tecnología. Complementamos con darles ciertas misiones que ayuden a que se pongan un poquito, tengan una progresión fuera de su zona de confort. Lo sacamos un poquito de su zona de confort y luego un poquito más, ¿no? Y luego, y en ese transcurso usan la plataforma para ir midiendo sus partes, ¿no? de la introspección, de cómo colocarlo en el CD, ¿no? Es un acompañamiento mutuo. Pero lo otro que a mí me llenó de gusto fue atender una empresaria. Y a veces uno piensa que el empresario también es frío y tienen mucho que contar y mucho que ponen en riesgo. Y a mí eso sí me dejó como, o sea, volví y le conté a mi equipo y pucha, nos sentimos orgullosos de lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque lo que nos dijo, mira, de verdad, Juan Pablo, qué chévere que existan jóvenes como ustedes, personas como ustedes, porque yo te voy a contar cómo ha sido mi empresa, ¿no? Yo el año pasado, pucha, me tuvieron que operar, hipotequé mi casa y de verdad que ha sido difícil sacar esto adelante, ¿no? Y ahora que me estén ayudando en esto, ya tengo una persona que me puede ayudar a crecer, o sea, de verdad estoy sumamente agradecido. Entonces te das cuenta que un empresario, un emprendedor pone mucho y yo no lo había visto esa parte, que también le estás ayudando a una persona que está queriendo crecer con su negocio. Eso es algo que me gustó bastante, de colocar una de las primeras colocaciones que hicimos, ¿no? No solamente es, mira, me ayudaste, ya tengo una persona, ya llené mi puesto. Realmente le ayudaste a una persona que sacara más adelante. No puedes sacar adelante una empresa sin gente. Te convertiste en su partner. Sí, básicamente somos muy interdependientes, en realidad. A veces tenemos que salir un poco de nuestros propios negocios y ver realmente cómo nuestros negocios componen una sociedad que no nos gusta o de la cual decimos, es el mundo, ¿no? Y a veces somos muy... no vemos el rol en nuestra responsabilidad sobre el ecosistema en el que estamos, ¿no? No quiero meterme en mucha política, pero generalmente decimos, la política es así, el país es así. Y eso creo que es una mentalidad que no ayuda. Si tú eres empresario, tienes algún tipo de empresa, estás ayudando a cumplir un sistema y tienes responsabilidad sobre ese sistema.
Y esa mentalidad creo que sale desde que eres joven. Totalmente Si de tú en el acuerdo. joven, yo creo que tú tienes dos puntos o una gestión muy necesaria que hacer con los jóvenes. O los jóvenes les enseñas que el mundo es difícil y cómo ellos pueden desarrollar habilidades para tener más poder de control sobre el mundo que les estás dejando, o esas personas se van a volver nihilistas y básicamente el clásico adulto que dice, el mundo es así, ya déjalo así y me preocupo por mí nada más. Tienes una responsabilidad por mejorar el sistema o el modelo sistémico en el que vives. Hablamos de esto al principio de la entrevista, pero Laboral tiene una responsabilidad también porque está impactando a los jóvenes y les dice qué tienen que hacer y cómo tienen que entrar al mercado. De hecho, nosotros tenemos en este programa de embajadores que se llama Laboral Heroes, nosotros tenemos 6 squads que buscan complementar brechas que no tenemos en la universidad. Yo te dije, no, yo tenía una brecha, desconocí muchas cosas. Y creo que eso lo podría clasificar. Entonces nosotros tenemos 6 squads diferentes que cubren brechas con las cuales no tenemos, ¿no? Un squad que te ayuda a conectar con empresas, que te vean. Otro squad que te ayuda a manejar la creatividad y también el cómo mantener la inspiración o este lado artístico es parte también de crecer duro entre empresas. La parte social es algo importante en las empresas. ¿Qué cosa es importante para mí, por ejemplo, en mi vida laboral, que a mí no me lo han enseñado en la universidad ni en el colegio, que me deberían haber enseñado? ¿Qué hago con mi primer sueldo? ¿A ti te han enseñado en alguna clase qué hacer con tu primer sueldo o en qué AFP meterte? Somos muy ignorantes. ¿Qué hago qué es una tarjeta de crédito? ¿Cómo la manejo? O sea, lo vas a tener que aprender, pero no te han enseñado. Pero eso lo vamos a tener que aprender el 90%, tal vez más. A la guerra lo aprendemos. Y mal. Me dejo entender, ¿no? Hay una brecha de habilidades de herramientas que tenemos en la universidad y herramientas que realmente están saliendo. Y tenemos diferentes que solucionan eso. Y hay un squad también que ve algo que considero muy importante, ¿no? En realidad, puedes decir, no, estamos en recesión y no hay negocios. Los negocios en realidad, o las empresas, lo que hacen es un sistema para resolver un problema. Mientras tú tengas problemas y hayan personas, Hay oportunidades. hay una economía. La economía o el dinero no se crea en el Banco de Reserva. El Banco de Reserva lo único que hace es emitir billetes para que nosotros podamos intercambiar. Es un lenguaje, emite un lenguaje de intercambio. Pero el intercambio sucede mientras hay necesidades de dos personas. La economía surge de que tú tienes una necesidad, yo tengo otra, y necesitamos un medio de poder cubrir nuestras necesidades mutuamente. Y eso básicamente hacen las empresas, hacen sistemas que solucionan problemas. Este squad lo que hace es justamente identificar problemas y generar frameworks de solución. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debería ver eso cuando sale de la universidad. Un problema es mi oportunidad para ingresar al mercado. No es la oferta laboral, ese problema es mi necesidad del mercado. No hay una chamba, yo la creo. Nadie está solucionando ese problema, yo lo hago. Y así es como han surgido muchos de nuestros grandes empresarios, realmente de la dificultad del desafío en épocas de terrorismo, de inflación y tantos eventos. Juan Pablo, para culminar me gustaría cerrar este espacio con 2 preguntas que son tendencia y seguramente la preocupación constante de las audiencias que persiguen este tipo de contenido. Y la primera sería, ¿cómo tú ves la reestructuración del modelo de contrataciones en los próximos 10 años en Latinoamérica? Y lo más importante aún es cómo nuestros jóvenes tienen que ir preparándose desde ahora en todos los niveles y bajo toda perspectiva y frentes para poder ser competitivos y poder pararse en esas nuevas tecnologías, en esos nuevos frameworks y ser pues idóneos para la búsqueda, para el requerimiento del mercado que cada vez va a ser más exigente. Bueno, mucho de eso lo tocamos en laboral. Principalmente, creo que el mercado siempre es cambiante, pero esta época trae algo muy diferente a mi época. Es decir, yo no sé cómo se va a ver el futuro, ni siquiera de acá 10 años o 20. De acá 3 años es muy difícil planificar el futuro, es sumamente difícil. Y lo que tendrían que hacer los jóvenes, creo, eso es conjunto. Las empresas también lo tienen que hacer. Es importante que entiendan cómo la tecnología va a crear estos nuevos empleos y ser tener claro
que hay empleos que van a salir donde falla la tecnología. Tienen que entender cómo funciona la tecnología y ver dónde falla, porque ahí es donde se van a necesitar varias personas. Tecnología no es para ingenieros de sistemas. Yo profundizaría si fuera ellos en esa parte, porque tienen que entender algo. Yo, tanto que trabajo en tecnología, yo sé que hay muchos riesgos que no lo va a solucionar o sea, el que va a solucionar los riesgos de la tecnología no va a ser un científico, no va a ser un desarrollador de software. ¿Sabes quién va a ser? Una persona que crea leyes. ¿Qué crea? Leyes. Leyes. Un abogado. Me dejo entender. El mundo va a tener muchas dificultades. Y lo que yo diría a los jóvenes es que realmente se den cuenta que el mundo es difícil. Porque muchas veces tenemos la gratificación instantánea que, qué problema tan difícil, pido mi Rappi. ¿Por qué? Porque estamos un poco entrenados y no nos damos cuenta, pero la tecnología somos muy dependientes de la gratificación instantánea. Entonces, cada vez tenemos más dificultad para respirar eso. Tenemos que entender eso, como la generación actual tiene que entender eso de la tecnología y también cuáles son los riesgos para nosotros, ¿no? Tenemos varios riesgos en la tecnología, ¿no? Uno, las cámaras de eco. Hace 10 años no sabíamos que eso iba a ser un problema. Hoy por hoy todos estamos expuestos a una cámara de eco. Correcto. Entonces, lo que necesitan los jóvenes es ver esas fallas de la tecnología y comenzar a saber que mucho de su oferta tiene que ir a solucionar esos problemas que va a crear la tecnología. Los problemas o las limitaciones de la tecnología básicamente son sus oportunidades. Como te digo, ¿no? Mucha gente dice, oye, no sabes que si estás estudiando Derecho tienes que entender de tecnología porque va a haber problemas. Van a haber problemas de data, problemas de hasta dónde debe llegar la tecnología, problemas de quién es el responsable o a quién hay que responsabilizar por este efecto. Correcto. Porque cuando yo saco mi imagen en el estudio Ghibli, por ejemplo, en ChatGPT, esa imagen ha sido entrenada por otra persona. Hay un vacío legal, hay un montón de vacíos legales. Entonces, ahí es una parte. Va a haber un montón de problemas sociales, cosas que van a pasar de todas maneras. Vamos a tener problemas de agua, ¿correcto? Vamos a tener problemas de calentamiento global. Eso va a pasar de todas maneras. Hay problemas que van a pasar. Entonces, lo que le diría a los jóvenes es que vean esos problemas y comiencen a pensar mi rol, cómo va a ir solucionando esos problemas. Correcto. Y que también entiendan que muchas de los trabajos probablemente no solamente se van a crear, sino que ellos piensen de que ellos pueden ser protagonistas y que ellos van a tener que crear esos trabajos que no existen. Es decir, hay problemas, por ejemplo, en el área de empleabilidad, pero hay un montón de problemas acá. ¿Cómo medimos que una empresa sea sostenible? ¿No? ¿Cómo medimos la diversidad? Todos estos problemas van a requerir solución. Yo tengo la mayoría de personas de mi generación, por ejemplo, dicen, oye, Juan Pablo, yo sé que tú tienes un pequeño terrenito, compraste, he sacado mis cuentas y de verdad no voy a sacarme una casa en este lugar porque básicamente yo no la voy a disfrutar para nada, lo van a disfrutar mis hijos. Van a haber hartos problemas de vivienda, correcto. Hay muchos problemas que sería bueno crearles espacios a ellos y que puedan pensar en ideas de solución a largo plazo y que sepan que ahí está la oportunidad de ellos. Toda esta infraestructura la estamos creando en Laboral. Vemos, si te das cuenta, vemos más que el CV. O sea, el CV es una puerta de entrada a estos temas, pero está enfocado en empoderarlos. Pero diría que por ahí sería el inicio para ellos, ¿no? En conocer mucho la tecnología, en no tener miedo de hablar directamente de esos problemas y que busquen ser protagonistas. En las clases se nos enseña a entrar a una clase y escuchar a un profesor. Tratamos de hacer las cosas diferentes en los programas que vemos dentro de Laboral y las dinámicas. Entra una persona, entra un talento joven y lo exponemos a que él dirija las sesiones que hacemos. Es un marco diferente. Porque si hacemos eso diferente, ¿qué va a pasar con un joven cuando vaya a una empresa? No va a estar esperando a que le pregunten por su idea, que eso no va a pasar, sino va a venir con su idea y va a pedir información para poder, con esa idea, construir soluciones en base a los problemas que están pasando. Entonces necesitamos más de esa iniciativa de los jóvenes. Iniciativa, proactividad, prepararse para los nuevos desafíos. Y que ellos desafíos. sepan que ellos, en el menor tiempo que piensen, que ellos van a ser los nuevos tal vez un mes. De ahí créeme que va a haber una persona que les va a tocar y va a decir cómo se hace esto mientras ellos están ocupados. Entonces les diría que también se preparen para que ellos enseñen a otras personas, porque tienen una responsabilidad de hacerlo.
al igual que ellos van a ser futuros empresarios, futuros jefes, y tienen que liderar con el ejemplo. Si quieren entrar a una empresa y que los apoyen, también tienen que apoyar a los que vienen detrás de ellos. Chicos de otros ciclos menores, ¿correcto? Siempre hay alguien que vas a tener que enseñarle. Y las empresas, tanto ellos como la empresa, tienen que ayudar a construir una infraestructura para poder guiar al que viene atrás. Líderes de cambio. Juan Pablo, y para aquellas personas que quieran hacer su startup acá en Latinoamérica, donde aún hay un desafío importante, hay una comunidad muy reducida y a la sazón se proyecta que este es el despegue de los futuros negocios a nivel banca, a nivel salud, a nivel laboral, a nivel todos los frentes, ¿qué pautas debe tener en cuenta y por dónde debe empezar? El momento en de empezar, primero empezar a validar lo que ellos piensan, que tengan claro algo que yo tengo claro hoy por hoy. Yo estoy equivocado con todo lo que pienso en laboral. La diferencia es que yo hace 2 años que empecé, estuve mucho más equivocado. Y de acá a un mes voy a estar menos equivocado. Y de acá a 2 años voy a estar mucho menos equivocado. Pero ¿cuál es mi tema? No es la idea de negocio. La idea de negocio es como que tu excusa para comenzar a probar cosas en el mercado. Pero cualquier persona que emprende tiene que darse cuenta que está equivocado. ¿Por qué? Porque tiene que soltar su idea inicial y dejar que el mercado te la devuelva. A veces con rabia, a veces con indiferencia. Pero te la va a devolver con información de que en qué estás mal. Y lo otro es que realmente el momento para validar, si ya decidiste emprender, el momento para validar es ayer, ¿no? Pero también no hay una verdad absoluta, ¿no? Yo trato de compartir, ya la otra vez que conversamos, creo, antes de comenzar a grabar, es qué nos falta, ¿no? Yo creo, nosotros, por ejemplo, yo llegué a una etapa con mi startup que trabajamos en crear un ecosistema. Hoy por hoy, aparte de laboral, dirijo una comunidad de IA porque es importante reforzar el ecosistema de IA local para que podamos ser más eficientes y no que nos reboten cosas o que dejarnos que esta brecha que se va a disparar con la inteligencia artificial nos golpee, sino ir preparando cómo vamos a manejar para que no sea un maretazo que nos golpea a todos, sino al contrario, aprovechar toda esa marea para crear una represa y esa represa la utilicemos como energía para solucionar nuestras necesidades. Pero eso no se va a poder reconstruir solo. Entonces, si tú realmente eres ambicioso y quieres crecer, en un momento te vas a dar cuenta que tienes que ser humilde porque no vas a poder. Las cosas más importantes que quieres construir las tienes que construir con un montón de gente. De manera sincera, o sea, tienes que preocuparte. No existe ningún gerente que yo vea que no entienda de éxito, que no entienda que su chamba es alinear los desafíos de su empresa a lo que realmente les motiva a su trabajador. Porque las personas hacen lo que ellas necesitan y quieren. Entonces, eso es al final lo que tiene que hacer una empresa, alinear sus desafíos con lo que realmente quiere su gente. Entonces, nosotros lo que vemos aquí, creo que es al crear esta comunidad, es que realmente si yo fallé en algo y tú quieres empezar, Sara, yo debería decirte todo lo que yo fallé para que tú falles en otras cosas y me digas, mira, Juan, pero yo fallé en esto, pero ya no fallé en lo que tú hiciste. Correcto. Eso todavía nos falta a nosotros bastante en el ecosistema peruano, particularmente. Creo que otros ecosistemas lo hacen mejor. Creo que los chilenos, por ejemplo, comparten mucho entre ellos, ¿no? Y creo que es importante, como peruanos, a veces tenemos la mentalidad, pero no nos damos cuenta, pero es importante salir a otros países porque nos damos cuenta que estamos limitados en pensamiento en muchas cosas. Perú, si tú estás en provincia, piensas en Lima como una vía de crecimiento. Y si estás en Lima, miras en tu ombligo. Perú mira su ombligo. Y nosotros no nos damos cuenta que Colombia está adelantado en transformación digital como 5 años. México también. No tenemos esa conversación porque no estamos conversando al costado. Entonces creo que tenemos el sesgo de tener una mentalidad limitada, ¿no? Necesitamos pensar más grande para ver qué nos falta, ¿no? En ese sentido. Y otra cosa importante, quería justo también, se me fueron por ahí varias cosas en realidad que se pueden compartir en este sentido, ¿no? Esto, mirar, hacia afuera. Y Juan Pablo, para que te encuentren y puedan ampliar cualquiera de los puntos que has ido citando, ¿a qué red social, con qué nombre exactamente pueden conectar con Laboral?
presentar incluso sus perfiles o empresas que quieran participar contigo? Creo que yo dejo abierta la conversación para enseñarles cómo realmente todo el potencial que es el talento joven, y para igual cualquier otro emprendedor que necesite apoyo. Creo que estamos muy abiertos a apoyarnos en esta comunidad también que estamos creando. Fácilmente ponen laboral.ai en la barra del buscador y le va a salir la plataforma. Y si no, de esa misma manera, laboral.ai en LinkedIn, que es la red que más utilizamos, ¿no? Y de manera personal me pueden contactar también a LinkedIn, a Juan Pablo Sinaragua. Sí, y ahí siempre estamos abiertos a poder darle una mano tanto al talento joven, a las empresas que se atoran, y realmente podemos enseñarles cómo el talento está ahí para solucionar los problemas en conjunto, y también para poder apoyar a otros emprendedores a que puedan unirse más rápidamente y facilitar este ingreso al mercado, ¿no? También de sus startups, ¿no? Que es la preocupación de muchos jóvenes hoy en día. Y seguramente no va a dejar de serlo, porque siempre nos preparamos, escalamos, invertimos, pero de alguna u otra manera, en cualquiera de las dos áreas vamos a estar o entrevistando o siendo entrevistados, y nadie se va a salvar de pasar por ese filtro. Juan Pablo, quedamos muy agradecidos por tu presencia, por acompañarnos en esta extensa entrevista. Hay muchos temas más porque siempre el mercado avanza, la exigencia consigo y la tecnología indiscutiblemente también, pero tus canales, las redes que has citado van a estar al pie de la descripción para que los que estén interesados puedan conectarse con Laboral AI y con Juan Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Muchas gracias también por hacer este espacio, Sara. Encantados de compartir contigo, a toda la audiencia que ha estado pendiente de este episodio. Me queda invitarlos a que se suscriban al canal, que me dejen sus comentarios, qué otros temas quisieran que podamos ampliar, de laboral, de inversión, de entrevistas, de emprendimiento, de startups, para poder también darte y nutrirte respecto a esa información con otros invitados. Nos vemos en un siguiente episodio.